Bienvenidos a Biblia Voz. Busquen su Biblia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Adoramos el nombre del Señor en esta hora. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Ay, dele gloria, gloria, gloria a Dios. Que no importando cuál sea tu necesidad o tu situación, el Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y te está recibiendo tu adoración. Y a pesar de la lluvia, yo lo felicito, porque hay muchos que no porque son malos, sino porque le tienen poquito de temor a la lluvia. ¿Sí? Pero tú estás aquí. Amén. Dale gloria a Dios por eso. Dice la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Alguien entendió esa palabra? A veces nos quejamos de nosotros mismos. Sin embargo, aquí está diciendo el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo quiero leer otra vez. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, o llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, de aquí en adelante quiero su atención. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, o sea por la palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Y yo quiero repetir: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella está la vida eterna. Señor, estas cartas no solo fueron para los de Tesalónica, sino que fueron para nosotros hoy en día. ¿Cuánto necesitamos estas cartas, Paulina, para poder permanecer firme y no fluctuar en nuestra fe? Te damos gracias, Señor, y aplaudimos a tu palabra. Aleluya, aleluya. Puede tomar asiento. Anoche entré seguido a lo que había venido, pero hoy quiero agradecer a Dios porque nos ha permitido estar aquí. A los pastores José y Madi Cintrón, al ministerio Punto de Gracia, también
a las coordinadoras de este evento, Rizer y Ana, de verdad gracias. Nos han tratado muy lindo, nos hemos sentido muy honrados de estar aquí. Gracias por considerar nuestra persona, el llamado que Dios nos ha dado para compartir con este pueblo tan hermoso. Como siempre me acompaña mi esposo, Pastor Israel, siempre está ahí en el piano, un hombre de Dios, que es una bendición para mí ir donde quiera con mi esposo. Una buena cabeza es la que me ha ayudado a estar aquí frente a ustedes. Amén. Así que yo honro su vida. Anoche estuvimos hablando varios puntos. No sé cuántos vinieron anoche. ¿Están aquí? Bueno, hablamos de desde cuándo fuimos escogidos, para qué fuimos escogidos. ¿Se acuerdan de eso? Muchas palabras importantes que ministraron a nuestras vidas. Y a mí me gusta, con toda honestidad, me gusta escudriñar las escrituras, conocer los tesoros escondidos, los misterios que ella tiene. Pero también me gusta el evangelio que predicó Juan, las cartas paulinas. Me gustó la palabra de Jesús, que quizás no fueron ultra mega profundas, pero establecieron el reino en la tierra y trajeron cambio. Y todavía nosotros somos fruto de ese evangelio, de esa palabra simple que dijo Juan: el reino de los cielos se ha acercado. Quizás no hay mucha profundidad, pero era la verdad. Era la verdad y con ella nadie se extraviaba. Hoy yo quiero ministrarte esta palabra acerca de: fuiste escogido, pero tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme. Dígale al de al lado: tenemos que mantenernos firmes. Yo digo que no hay nada más glorioso que la palabra del Señor. Mire, hermano, la palabra del Señor, como usted sabe, no caduca. La palabra del Señor está vigente para todos los tiempos, para todas las épocas, para todas las edades. Y esta palabra, que pudiéramos decir no se envió a República Dominicana, esa carta no dice para mis hermanos de República Dominicana, para mis hermanos allá en Nueva York, no está dirigida directamente, personalmente a nosotros, pero es para nosotros. Y para mí están tan propicias estas cartas porque estamos viviendo tiempos muy malos. Y ¿sabes qué? Lo más terrible es que no te hablo que están malos afuera, porque afuera sabemos que están malos. Pero yo te quiero decir que Pablo no le escribió a la gente de afuera, le escribió a las iglesias. Le escribió a las iglesias. Y mire, este hombre era tan admirable, se mantuvo firme, aunque había de todo tipo de iglesia. Una era chismosa, otra no tenía amor, otra tenía problemas entre hermanos, otra tenía... Hay unas de las cartas paulinas donde habla de dos hermanas que eran fieles al ministerio, que eran firmes en el ministerio y el llamado, pero ellas dos no se llevaban. Evodia y Sintique, ¿alguien lo leyó? Y él tuvo que decir: yo no puedo ir, pero ayúdenme con el problema de Evodia y Sintique. Un anciano, reúnala y resuelva, porque son mujeres buenas y firmes. ¿Qué quiero decirte con esto? Sus cartas no fueron para el mundo, fue para las iglesias. Como las cartas que vemos también en Apocalipsis. No fue al mundo que le dijeron que perdió su primer amor, fue a la iglesia de Éfeso. No fue al mundo que le dijeron: tú retienes la doctrina de Balaán, tú retienes a Jezabel. Fue a la iglesia. Pero hoy en día no queremos estos mensajes, no lo queremos escuchar. Y el pueblo ha obligado a muchos predicadores a predicarle lo que ellos quieren oír. Y si no es así, Dios no se movió, Dios no te usó, no hubo gloria y no hubo power. Pero ¿cuándo la Biblia dejó de tener poder? Si ella por sí sola se predica. Y aquí está Pablo, y yo decía que era muy admirable porque permaneció firme en su llamado. Si tú escudriñas las cartas paulinas, la que no cojeaba volaba. Cuando él le escribió a los corintios, le dio duro en el tema del amor, porque hablaban mucha lengua pero no se amaban.
Pero él no desistió de su llamado. Él siguió diciéndole: el amor es lo que conviene que entiendan que tienen que tener. Pero cuando tú ves que le habla a los de Tesalónica, cuando tú ves que le habla a los de Filipos, unos eran idólatras, otros estaban dejándose extraviar, otros estaban alejando de las enseñanzas. Al mismo Timoteo en un momento le tuvo que decir: Timoteo, como que se te está apagando el don, el fuego de Dios. Aleluya. Avívalo. Gloria a Dios. Era un hombre admirable, apasionado, que predicaba, que con sus cartas, no importando las prisiones, le dice a los tesalonicenses: está siempre gozoso. Filipenses, uno de ellos dos, siempre confundo Filipenses y tesalonicenses. Aún estaba en las prisiones. ¡Qué hombre tan firme! Y yo pregunto: ¿a quién te quieres parecer? Ese fue el hombre que dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y aunque a muchos hombres y mujeres de Dios esto le parece una osadía de Pablo, no, hermano. De verdad que ese hombre hay que imitarlo, porque no vivió un segundo en la tierra, sino para morir a él y agradar a Jesús y modelar a Jesús, que debe ser lo que usted y yo debemos hacer: modelar a Cristo. La palabra hoy es: ya sabe que eres escogido. Ahora el llamado es: mantente firme. Se han levantado muchas doctrinas raras. Pablo lo dijo en sus cartas: hermano, no te dejes engañar, vendrán muchos. Claro, te voy a decir algo: el asunto de engañar a la iglesia es porque el diablo no viene con cacho y rabo, viene con textos bíblicos. Ninguna doctrina se levanta de la nada, porque entonces el pueblo diría: eso está raro. Amado, Satanás tiene mucha sutileza y agarra a uno de adentro que ya tiene credibilidad, que ya tiene seguidores, y lo distorsiona la palabra para llevarse a todo el que pueda. Pero el pueblo quiere profundidad. Y es ahí donde, no sabiendo nada en la orilla, se ahogan adentro. Porque cualquiera viene con una rema y profundidad y le enreda la cabeza, y terminan más lejos de Dios que cerca. Por cuando no tienen intimidad con la palabra. Y tú fuiste escogido para ser parte de este último avivamiento si te mantienes firme. Si te mantienes firme. ¿Qué escuchaste y qué creíste? ¿Qué escuchaste y qué creíste? Porque al final de cuentas, eso saldrá de tu boca. Somos escogidos, no hay duda. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó mediante el sacrificio de Cristo. Hemos sido reconciliados con Él. Ahora la pregunta es: ¿qué tanto sabes de Él? ¿Qué tanto conoces las Escrituras? Cuando la palabra dice: está pues firmes, dice la indicación: cíñanse sus lomos. No de las novedades de la noticia. La palabra de Dios, amado, lo tiene todo. En la palabra de Dios está todo lo que tú puedas necesitar. Usted quiere saber cómo estar firme, usted escribe cómo estar firme y comienza a buscar toda la lectura bíblica que le enseñan a mantenerse firme. ¿Qué se le dijo a Timoteo? Persiste en lo que has aprendido. La pregunta es: ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Desde que llegaste a la iglesia, ¿qué aprendiste? Bueno, me enseñaron a aplaudir, a ponerme de pie. Me enseñaron a limpiar los baños. Ok. ¿Qué más aprendiste? Bueno, yo vi que el que debió ser ejemplo estaba chismeando, yo aprendí también. La pregunta es: ¿qué aprendiste? Entonces te diré si debes permanecer, persistir y estar firme en eso.
Porque yo quiero recordarte que Timoteo había sido enseñado por una madre y por una abuela que caminaban en la palabra. Y es que todo lo que hayas aprendido que no está en la palabra está dudoso. Está dudoso. Somos escogidos. Pero hoy quiero probarte por la palabra que hubieron gente en la Biblia que fueron escogidos y terminaron mal. Porque no pudieron permanecer firmes en lo que Dios le había dicho. Y yo te pregunto, ¿qué te dijo Dios? Y usted dirá, no, pues si Dios no le ha hablado a usted proféticamente para decirme algo. Porque Dios solo habla por los profetas. ¿Sabes que la profecía acabarán? ¿Sabe que la ciencia cesará? Pero que la palabra de Dios permanecerá. ¿Tú sabías que la palabra de Dios permanecerá? ¿Usted me está escuchando bien? ¿Y por qué no permanecemos? ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué no debilitamos? ¿Por qué nos dejamos engañar por cualquier corriente? Porque hemos permanecido fiel yendo a los cultos, pero no escudriñando las escrituras. Hemos sido fiel trayendo el diezmo. Porque si no diezmamos nos cae una maldición. Pero no hemos permanecido en la palabra. Hemos sido fieles con el don, porque nos gusta. Nos gusta cantar, me gusta predicar, me gusta profetizar, me gusta el don. De hecho, el don trae aplausos y al hombre le gusta. Pero a lo que Dios nos ha llamado a permanecer es en su palabra. Es en su palabra, la que está escrita, a la que mucha gente no se dio cuenta que ahora en las nuevas ediciones ya le han quitado hasta textos. El que no la estudió antes y no tiene de esa Biblia antigua está peligrando. Porque ¿quiénes compraron las editoras? ¿Quiénes imprimen las Biblias? Personas que le sirven enteramente al reino de las tinieblas. Pero está bien. Así sean los demonios que le impriman, y que la gente tenga Biblia. Pero el punto es, ¿tú la conoces? ¿Sabe cuando Satanás le quiere quitar, le quiere arrancar una hoja? Porque yo pregunto, ¿en qué voy a estar firme? ¿En qué voy a permanecer? Hoy en día nos conformamos con tener las iglesias llenas de gente. Pero ¿qué clase de gente la está llenando? ¿Qué clase de gente se está sentando en nuestros bancos? ¿Son gente que realmente aman a Dios? ¿Son gente que realmente buscan las escrituras? ¿Son gente que realmente están no detrás de que Dios me libre de la llama del infierno, sino de buscar a Dios porque lo amo? Escogidos, pero hay que estar firmes. Y yo meditaba en esto y decía, Señor, siempre le he dicho esto, hermano, y se lo voy a seguir diciendo. Como Pablo dijo, no permita que habiendo sido heraldo para muchos, yo termine siendo eliminada. No lo permita, Dios. Mejor tú me acuestas, me duermes y me llevas. Porque qué duro sería para mí perderte a ti. Hay muchas cosas en las que hemos permanecido. Aquí hay gente que si yo pregunto me dicen, tengo 20 años en el matrimonio. Muy bien. Tengo 20 años en un trabajo. Bien. Han permanecido en muchas cosas en su vida, pero no en su primer amor con Dios. Tenemos como mucho orgullo que permanecimos en la empresa, que permanecimos como pareja, que permanecimos ahí en los estudios. La pregunta es, ¿permaneciste en tu primer amor? Porque todo es importante. Jamás te voy a mandar a divorciar, al menos que estés sufriendo abuso y que estés por perder tu vida. Perdóneme el que no esté de acuerdo conmigo. No voy a esperar a que maten a nadie y que para después decirle que el Señor va a restaurar y la mujer a golpear. Pero ese no es mi tema, ese no es mi tema. Todo es bueno en su justa medida. Que estudies y sea constante es bueno. Que seas una persona
estable en tus empresas, tu trabajo es bueno. Pero qué tanta batalla que tenemos para permanecer y persistir en lo que hemos aprendido. La pregunta es si lo hemos aprendido. Porque muchas veces la iglesia solo conoce lo que se le predica desde el altar. Con una Biblia tan grande. Usted sabe que si yo pregunto cuántos libros tiene la Biblia, que hay gente que no me va a saber decir. Usted sabía que si ponemos a buscarnos libros, mucha gente no lo va a encontrar. Sí, hay un libro que se llama Nahum, hay uno que se llama Sofonía, hay uno que se llama Osea, hay otro que se llama Joel, hay otro que se llama Esdra. Hay todos esos libros. La pregunta es, ¿lo conoces? Porque no hay un libro que está de más. No hay un libro que no tenga que ver contigo. Y yo dije anoche que lo único que mucha gente conoce es el plan de redención, pero no su origen. Porque no le interesa el Nuevo Testamento. Y te digo algo, todo está en Génesis 1 y 2. Todo. El punto es que usted llegue a esa profundidad y la escudriñe. Allí persiste, escogido persiste. Escogido, mantente firme. Y aquí vemos que Pablo está diciendo, nosotros damos gracia porque Dios los ha escogido para salvación. ¿Para qué? Salvación. ¿Alguien entendió? Hay gente que entiende que Dios lo escogió solo para un servicio en la casa de Dios. No, yo fui escogido para predicar la palabra. Yo fui escogido para cantar. Yo fui escogido, sí, ciertamente, ¿verdad? La pregunta es, ¿al final de cuentas te vas a salvar? ¿Al final de cuentas nos vamos a salvar? Quizá nadie te haga un mensaje así, porque a veces los predicadores se desesperan porque la gente no, conmigo está bien. Ahí están bien. Ahí están bien porque le llego más adentro. ¿Sabe por qué? Porque esa es otra cosa. Yo creo en el grito de júbilo, yo creo en el grito de victoria, yo creo en los aplausos, pero creo que también hay que escuchar y hacer silencio. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay personas que gritan tanto que no pueden escuchar. Y tú le dices a los 2 días de que predicaron y no se acuerdan. Porque estaban en gozo. En gozo. Nosotros somos escogidos, pero eso no quiere decir que no estemos en peligro. En medio de estos tiempos, sobre todo, hay un gran peligro. Se llama apostasía, se llama falso profeta, se llama extravío. Y somos escogidos, pero tenemos que estar firmes. Y fuimos escogidos para salvación. Y anoche dijimos otras cosas para la cual fuimos escogidos, pero lo más importante de todo es que al final de cuentas seamos salvos, porque Él no quiere que nos perdamos. Y en realidad el Señor nos habla a través de su palabra. Y por eso Pablo decía, hermanos, ya lo saben, fueron escogidos desde un principio para salvación, fueron santificados mediante el Espíritu Santo, la fe en la verdad, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene el así que. Dígale al de al lado, así que. Él dice, hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué es retener? ¿Qué es cuando tú retienes algo? Lo que yo decía hace un momento. Gritamos tanto en un mensaje que no retenemos. Y que cuando viene otro con una rema, no sé de dónde, rara, usted la acepta, la cree, porque cuando Dios estaba hablando, usted no escuchó. Entonces andamos. Usted vio el videíto que subió fulano, que en hebreo dice, que en arameo dice, y andamos así. Ay, hermanos. Ay, hermanos.
Es importante conocer el origen de la palabra. Es importante saber los significados. Amén. Pero a usted le llegó la Biblia en su idioma. ¿Para qué se complica? Y deje que el Espíritu Santo lo lleve a un trato con esta palabra. Voy a repetir. Está bien que conozca los significados. Nosotros que damos estudios bíblicos, muchos de los libros, Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, nosotros sabemos muchas cosas. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Cuando comenzamos a dar los estudios, nos íbamos a ir un poco bien profundo. El Señor trata con mi esposo, que fue a quien llamó a dar los estudios, y le dijo: porque ya había gente no pendiente del estudio, sino preguntándonos si éramos judíos. Que si éramos de la raíz hebreica, de la que sé yo, que nosotros. Dios mío, la iglesia se confunde con un soplo. ¿Qué pasa? Y tú ves la gente queriendo que le hablen en hebreo, en arameo, pero nunca ha leído esta que está en tu idioma. Yo no entiendo eso. Amado, no hay forma de estar firmes si no nos centramos, cimentamos, escudriñamos, nos tragamos, por decirte así en un buen dominicano, la palabra de Dios. Mire, hermano, no hay forma. Pastora, pero yo hablo lengua y siento a Dios. No hay forma de permanecer firme si no hay un cimiento bíblico. Ahora, grandes teólogos, grande gente de Dios, le están buscando los errores a nuestros ancianos de antes, al evangelio de antes, a la iglesia de antes. Oh, cuántos errores. Cuántos errores, pero éramos más santos. Cuántos errores, no sabíamos tanto, no sabíamos tanta profundidad, pero había temor de Dios. Había una iglesia con temor de Dios. Había una iglesia más firme, más fiel, más apasionada, más llena del Espíritu Santo. Pero no éramos como ahora, los actuales. Los actuales. ¿Cuánta gente que ha perdido los principios bíblicos? Por una rema que un ultra mega sabio descifró, que ni él entendió ni usted tampoco. Y quiero aclarar, porque quiero aclarar, no es que no hay profundidades bíblicas, no es que no hay rema, no es que no hay revelación profunda, no es eso. El problema es que nadie de la noche a la mañana se lanza a la profundidad del mar sin comenzar a meter los pies en la orillita, a tentar el agua y a decirle a alguien: enséñame a nadar. Oh, hermanos míos, por eso la generación de hoy es tan endeble. Pero mira la generación de antes. Míralo lleno de días. Míralo lleno de principios. Míralo temeroso. Míralo de antes. Mira hacia atrás. ¿Qué tú buscas en los cantos de hoy? Pastora Virginia, ¿te gustan los cantos de antes? No te imaginas cuánto. Yo crecí en la iglesia. Yo te puedo hablar de las dos cosas. Y todo el que ministra canto en el altar, no hay nada más hermoso que tú saber fusionar lo de antes con lo de hoy. ¿Ok? Descubre eso. Tú que ministras en el altar, descubre eso. Fusiona lo de antes y lo de hoy. Fusiónalo. No es que rechaces lo de hoy. No es que critiques lo de hoy. Nosotros no estamos llamados a criticar a nadie, hermano. Ni en una prédica, ni en un canto, ni en nada. Cada cual es responsable de su salvación. Y sabrá, Dios usa a la gente de manera diferente. Por eso cuando se está predicando la palabra, ¿qué nombre llega a tu mente? El de fulana que canta, no, que te llegue el tuyo. Y esta es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad. Mira la generación de antes. Mira el temor de Dios. Hoy el nivel de irreverencia
está insoportable. Perdónenme que voy a perder unos cuantos, pero yo vine a hablar con escogidos. Yo vine a hablar con escogidos. Hoy llevamos un evangelio más cultural que celestial. Hoy llevamos un evangelio más cultural que celestial. Porque en mi cultura se hace así. Porque hay que llegarle a todo el mundo. Yo quiero que usted me pruebe cuando Jesús se vistió de lo que fuera para llegarle al tipo de gente que vestía así. ¿Tú sabes cómo se le llega a la gente? Lleno del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. No, que tal música que no tiene nada que exalta a Dios. No, es de Dios, es de Dios. Es de Dios, dicen algunos. Yo no estoy aquí para criticar música, cada cual sabrá. Pero lo que sí quiero decirte es, no todo lo que está funcionando dentro de la iglesia de Cristo viene de parte de Dios. ¿Sabe cuál debe ser el centro de toda iglesia y todo creyente? Cristo. ¿Sabe cuál debe ser el tema de nuestras canciones? Cristo. ¿Sabe cuál debe ser nuestra prédica? Cristo. ¿Sabe a quién? ¿Para qué nos reunimos? ¿Y con quién nos reunimos? Con Cristo. Yo fui enviado a poco público, amado. Puedo estar con pocos, puedo estar con muchos. El mismo mensaje le voy a predicar. Porque otra cosa es que dependiendo del escenario, entonces predico. ¿Verdad? No. A Cristo y este glorificado. Y si fuiste escogido, pero vas a estar firme. ¿Vas a permanecer firme? Yo dije hace un momento, porque quiero dejar un poco al lado la comparación de la generación de antes y la de hoy, para que no terminemos llorando. Hoy todo es religiosidad. La forma de vestir, que el gorro, que el sombrero, que la gorra, todo eso no es nada. Pero usted no se lo pone en una corte. Pero tú no vas con esa bermuda a la corte. Si no es nada, porque el mundo te lo exige, el protocolo de vestimenta. Sabes que para muchos Dios es cualquier cosa. Y vienen como cualquier cosa. Pero los escogidos dicen: yo conoceré a Dios, honraré a Dios, reverenciaré a Dios, temeré a Dios, adoraré a Dios como lo dice su palabra. Como lo dice su palabra. Ahora, ¿cuál es la tarea de los que hemos entendido esto? ¿Señalar? No, porque me pongo en la misma. ¿Criticar? No, porque me pongo en la misma. ¿Cuál es mi tarea? Orar. Orar. Porque mira lo mal que está el pueblo de Dios. Hay alguien que tiene razón y dice: wow, no debería subir con esa facha al altar. No es reverente. Su vestimenta se salió del código. No es reverente. Está bien, está en lo cierto. Pero que tú agarres las redes para tirarle ese que tenga en el altar, usted está igual. Porque el trabajo es orar y reconocer que no todo el mundo ha sido enseñado, doctrinado, discipulado con esta reverencia que posiblemente usted tiene. Si nos metemos ahí no salimos, pero yo quiero decirte: mantente firme. Mantente firme. Iglesia, ¿a quién modelas? ¿A quién modelas? Porque solo hay uno a quien usted y yo debemos modelar. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Cristo Jesús. Y bueno, yo dije hace un momento de escogidos que se envanecieron. Escogidos que hicieron su voluntad. Escogidos que no obedecieron. En otras palabras, no estuvieron firmes. Y si yo le pregunto, ustedes me van a gritar, muchos de ellos: ¿quién escogió a Salomón?
Ah, no, que fue un accidente. No. Fue idea de Dios. Cuando usted lee la Biblia y está claro con eso, sabe que Dios le dijo a David: yo te voy a dar un hijo. Yo me proveí de un hijo para que pudiera hacer el templo y reinar en tu lugar. No fue el diablo que se inventó a Salomón. Salomón fue escogido. Pero David le dijo, se llama indicaciones, que hay que obedecer, porque ahí es donde nos quemamos. Hijo mío, si no te apartares, si no te vas tras los dioses, si te mantienes firme, hijo mío. ¿Fue escogido o no Salomón? Fue escogido. Pero ¿cómo terminó? Por causa de sus mujeres, por causa de la vanidad. Por eso escribe un libro que todo es vanidad. Al revés y al derecho es vanidad. Porque él sabía de ese tema. Y desobedece. Y sus mujeres, benditas mujeres. Una mujer llena de Dios, una bendición, pero una mujer en la carne es el mismo diablo. Por eso el hombre tiene que saber con quién se mete y esperar oír a Dios. Y mire esto, ¿qué hizo ese escogido? Voy a avanzar para que nos vayamos temprano. ¿Qué hizo? Levantó estatua de acera. Cometió uno de los pecados de muerte, pecado capital, la idolatría. Pastora, todos los pecados son malos, todos los pecados. ¿No hay pecado grande y pequeño? Sí hay. ¿Cómo? Sí hay. Hay 3 pecados de muerte. Ningún pecado es bueno, ningún pecado queda sin consecuencia, pero hay 3 pecados de muerte en el que nunca debes caer. Y son los pecados que ha caído la iglesia. Por eso hay tanta sequía y muerte espiritual. Esos 3 pecados, que no me lo inventé, están en la Biblia. Usted va a su casa y en vez de poner Netflix comienza a buscar todo lo que yo le he predicado, porque es más fácil, así te ayuda a crecer. Está la idolatría. Y hoy no tenemos una iglesia idólatra. Lo único que cambiamos fue el Papa, pero seguimos idolatrando gente. Lo único que quitamos fueron las imágenes, pero seguimos buscando gente. Una cosa es honrar y otra cosa es idolatrar. Yo solo siento a Dios cuando sube tal persona. Ídolos. Ídolos. Hijos que son ídolos. Matrimonios, ídolos. Hay muchas cosas que han tomado el trono de tu corazón y no te has dado cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque te piden sacrificio. Los ídolos piden sacrificio. Idolatría. Y la iglesia ha caído en ella. Y es un pecado capital. Y es un pecado de muerte. No tendrá dioses ajenos, dice Dios. ¿Y sabes qué? Yo decía, yo no amo a nadie más que a ti, Señor. Yo no tengo otro Dios que no seas tú. Hasta que un día, escuche. Hasta que un día me dijo, te voy a probar que hay ídolos en tu corazón. Cuando a través de mi mentora Dios me revela que es un ídolo. Porque a veces como que no lo entendemos en la Biblia, tú sabes. Y hay otra gente que te le explica bien. Por eso usted nunca puede pensar que usted lo sabe todo. Y usted tiene que tener a quien rendirle cuenta. Y usted tiene que tener a alguien a quien escuchar. Usted tiene que seguir siendo discipulado. Usted siempre tiene que estar siendo enseñado. No importa el título, la posición o lo alcance o los seguidores. Yo tengo mentora. Y cuando yo definí lo que era un ídolo, dije, ese uno. Fui al altar llorando. Perdóname, Dios. Nunca pensé que en mi corazón habían ídolos. Pero hoy te los entrego. Hoy lo desentrono. En mi ignorancia, porque pensaba que eso era amor. No, es un amor normal. Y yo amo mucho como Cristo. Ídolos. Porque si esos ídolos no me llamaban,
yo me angustiaba. Hay pastores que son el ídolo de la gente. Dios te está tocando la puerta y tú no le abres, pero si el pastor no te llama, tú te afliges. Ídolos. Usted me fuera a mi casa, si tiene mucha hambre come, y saca un tiempo, duerma a los niños. Señor, hay ídolos en mí, hoy te los entrego y los desentrono de mi vida. Ídolos. A mí ame lo que tú quieras. Ese era yo. Pero con Israel no te metas, porque es un santo, requete santo, un hombre manso que no va a discutir con nadie, que no se va a defender. Él es una persona que prefiere dejarte el pleito. Pero yo estoy aquí para defenderlo. Ídolos. Usted podía decir cualquier cosa de mí, yo me lastimaba, me sentía mal, ok, pero está bien, porque a Jesús se lo hicieron. ¿Qué dijeran de mi esposo? No dicen mucho en realidad. Pero una vez, hace unos años, alguien dijo, él es como un poco odioso o orgulloso porque casi no habla, porque esas son la gente que no conocen los temperamentos. Están en el mundo por estar, porque no estudian nada. Tú sabes que cuando tú estudias los temperamentos, tú conoces a tu hermano. Y en vez de señalarlo, tú lo ayudas en su debilidad, porque todo temperamento tiene sus fortalezas y sus áreas que trabajar. Pero estamos ahí. Entonces, yo dije, óyeme, pero me hirvió la sangre. Dije que mi esposo, pero un hombre que no se ha metido con nadie. Y después, Dios ministra un ídolo. Que no te toquen esos hijos. El trabajo es un ídolo para mucha gente. Prefieren perderse el culto más bueno que sea y no orar de madrugada, pero madrugar para ir al trabajo. Ídolos. Yo lo siento, pero yo te tengo que hablar para que sea libre. Y Salomón cometió el pecado capital de la idolatría. No sé si Salomón adoró esos ídolos, pero sus mujeres. ¿Y sabes qué peor? Sus hijos. Cuando Dios siempre decía, búsquelo en el Antiguo Testamento. La gente que no le gusta leer de Génesis hasta Malaquía. Oiga, para que tus hijos, para que tus generaciones, ponlo en la puerta para que tus hijos, habla de ello para que tus hijos, cuéntale a tus hijos y que tus hijos y tus hijos. ¿Sabe qué hizo Salomón? Habiendo sido instruido, teniendo un papá como el que tuvo, le levanta ídolo a las mujeres. Y solo le dio una pincelada de lo que puede ser un ídolo en tu vida. Todo lo que desplace a Dios es un ídolo. Ese trabajo que desplazó ese tiempo con Dios, ídolo. Esa relación de noviazgo que se desplazó a Dios en tu vida, ídolos. Y es un pecado de muerte, pecado capital. Y Salomón, siendo escogido, cometió ese pecado como lo hace la iglesia de Dios hoy en día. Una iglesia escogida. Pero no solo Salomón. Le dije que si empiezo no termino. Sansón. ¿Quién escogió a Sansón? Sansón nace de padres que no tenían hijos, no podían tener hijos, de una madre estéril. Israel estaba necesitando un gobernador. Israel estaba necesitando una defensa, porque los filisteos estaban acabando con la paz de Israel. ¿Y sabes qué? Dios dice, voy a mandar un hombre a la tierra de un vientre que no ha concebido nunca. Eso sí, nunca Dios dejará de dar indicaciones. Te da promesas, pero te da indicaciones. Y esas indicaciones hay que seguirlas al pie de la letra para que las promesas se cumplan. ¿Y sabes qué? El muchacho hará pacto nazareo desde el vientre. No vino, no uva, no se raspará la cabeza. Todo está bien hasta ahí. Diga conmigo, Sansón fue escogido. ¿Y cómo termina el escogido?
¿Cómo termina el escogido? ¿Sabe por qué? Por el segundo pecado capital, la sexualidad. El pecado sexual está acabando con la iglesia. Los oídos duelen de tantos pecados sexuales dentro de las iglesias. Lesbianismo que usted no se imagina, homosexualismo que usted no se imagina, adulterio que usted no se imagina, fornicaciones que usted no se imagina, pornografía que no se imagina. Pecado capital, sexualidad. Se enredó sexualmente con una filistea. Hoy en día no tiene que ser filistea. Hoy de donde sea. Pastor, estamos 9:11. Porque los que sabemos esta verdad, ¿sabe qué hacemos? Agarramos las redes para tirarnos a la misma iglesia. ¿Sabes cómo se acaba la mentira? Predicando la verdad, no tirándonos. ¿Sabe cómo se acaban los problemas? Trayendo algo de paz, no encendiéndolo. Es que, hermano, el que no está mal por un lado está por otro. Yo solo quiero predicarte la verdad y la mentira que quede descubierta sola. Eres escogido, no hay duda. Pero Dios te está llamando a mantenerte firme en lo que aprendiste, en tus principios, en el temor a Dios, en la consagración, metido en la palabra, estar firme. Un escogido que cometió un pecado capital, un pecado de muerte. Salomón de idolatría, Sansón de sexualidad. Y hoy en día nos está acabando la idolatría y los pecados sexuales. A la iglesia escogida, a la iglesia escogida. Y ahí está enredado con Dalila. No puede con ese gusto. La mamá en un momento le dice: no hay mujeres aquí. No hay mujeres dentro de las mujeres de tu pueblo. Pero ¿sabe cómo entran los pecados sexuales? De diferente manera. Pero una que está acabando es por los ojos. Todo comienza por mirar un anuncio que no debes. Una película con un solo pedacito de griticos. Porque para leer la Biblia no tenemos tiempo. Pero para meternos en un cine o en Netflix tenemos tiempo. Esta es la triste realidad, hello. No te lo van a predicar en muchos lados, ¿ok? Porque esto no hace brincar a nadie. Pero quiero decirte que Cristo viene. Y que fuiste escogido, sí. Pero por ser escogido no significa que tú al final puedas cantar el himno de victoria. 2 escogidos te he mencionado. 2. Y si sigo, no termino, porque casi todos los reyes de Israel, muchos de ellos que fueron escogidos, que comenzaron haciéndolo bien, terminaron como muy mal. Yo leí esta mañana, y no me voy a meter allí porque entonces sí quería leerlo. Sí, hombre. Segunda de Reyes, capítulo 20, acerca de Ezequías. Dije que eran 3 pecados capitales, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son? Pecado sexual. ¿Cuál es el tercero? Están esperando el tercero. Eso, la Biblia, la iglesia debería saberlo. Eso, la iglesia debe saberlo. ¿Y sabes qué? Lo único que sabemos, que todos los pecados son iguales. Y por eso no es nada acostarse con una prostituta y hablar una mentira, la misma cosa. No. Por eso es lo mismo levantar un ídolo que decir una mentira. No.
mal enseñados es que estamos. Y eso nos ha llevado a perder el temor. Y no sabemos en qué vamos a estar firmes. No sabemos. Y yo decía de Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 20, un rey como este, diga conmigo, intachable. Cuando él tomó el reinado, que le fue entregado, él quitó los ídolos. Él hizo todo lo que agradaba a Dios. Ese hombre tenía un récord ahí. Dios lo había escogido porque los reyes de Israel eran corruptos, eran idólatras, eran dados al pecado, eran malvados. Claro, Dios le da al pueblo lo que se merece. Y es que este pueblo vivía dándole la espalda a Dios, haciendo alianza cuando él dijo no te ligues. Y Ezequías va bien, Dios se lo quiere llevar y va bien, pero él dice no, extiéndeme los días, extiéndeme los días. Y luego de eso, el tipo tiene 15 años garantizados de vida. Y le llega una visita, nada más ni nada menos que de Babilonia. ¿Y qué hace el rey Ezequías? Wow. Él comenzó y le mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, las especias, los ungüentos, tantas cosas. Escuche, todo lo que era santo, sagrado, apartado. No, Ezequías comenzó a mostrarle. Dice que no quedó ninguna cosa, versículo 13, que no le enseñase. Y no solo de su casa, sino de todo lo que estaba bajo su dominio. ¿Eres escogido Ezequías, sí o no? Sí. ¿Honró a Dios, sí o no? Sí. Pero mire aquí donde está el lío. Alianzas que no debes hacer. ¿Sabe cómo termina este asunto? Que todo lo que tenía Ezequías se lo llevaron esta gente de Babilonia. Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Y de las cosas que a mí me duelen el corazón cuando leo, es cuando el mismo Ezequías tuvo que arrancarle los pedazos de oro a la casa de Jehová para mandársela a ellos. Yo se lo voy a leer. Yo se lo voy a leer porque la gente necesita escucharlo. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Hay gente que le abre puertas a las tinieblas para que vea y luego le lleve todo, lo saqué. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrara. ¿Sabe cómo está la iglesia? Mostrándole a Babilonia sus tesoros. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrá engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mira lo que yo te mencionaba. Satanás siempre está detrás de tus hijos, de tus generaciones. Pero si tú no te plantas y solo confías en que eres escogido y no estás haciendo tu trabajo de poner en práctica la palabra, Babilonia se llevará a tus hijos para servir en sus palacios. Porque está bien que le llevaran el oro, pero mis hijos, los hijos de muchos cristianos no quieren saber el evangelio porque lo único que le enseñaron fue a la iglesia. Y fuera de la iglesia nunca vieron a Cristo en ellos, en sus padres. Aún tus hijos serán llevados como eunuco en el palacio del rey de Babilonia.
Entonces Ezequías dijo: Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Pero ¿y qué le pasó a este ungido? ¿Qué le pasó a este escogido? ¿Qué pasó con Ezequías? ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? No pasa nada, que Babilonia se lleve los bancos de la iglesia. Que se lleve nuestros hijos, nuestros cantantes, nuestros músicos. Que se lleve nuestros evangelistas. Que Babilonia se lleve nuestros profetas. No importa que se lo lleve. Es palabra de Jehová. ¿Sabe cómo hacen algunos? Bueno, eso está escrito que pasaría. Los hijos de muchos cristianos están ya en Babilonia. Y no quiero amedrentarte, quiero confrontarte. Porque Dios te dice: sí, te escogí, pero necesito que estés firme. Esta no es la palabra de tú puedes, levántate, písale la cabeza al diablo. Esta palabra no es de eso. Esta palabra no es motivacional, pero es su palabra. ¿Cómo terminó Ezequías? A mí me dolía el alma cuando yo vi que Ezequías le mandó de todo lo que había, todo el oro. Le digo que cuando usted lee esto, usted dice: Espíritu del Dios viviente, ¿qué pasó? Quiten el oro del marco de la puerta de la casa del Señor. Quiten allá la plata que estaba forrando ahí el asunto del Señor. Llévense aquello que mire, hermano, eso da horror. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia hoy en día? Si la iglesia en muchas cosas se alió con Babilonia, y lo peor de todo, se ha llevado a nuestros hijos. Escogidos, pero permanezcamos firmes. Y bueno, ¿cuál es el tercer pecado capital? El homicidio. No, pastora, pero yo no mato a nadie. Bueno, con un arma de esa que tira bala, no. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Mató sus generaciones. Porque eso está en la iglesia hoy en día. Los ministerios, los siervos, luciéndole a Babilonia nuestros logros, nuestros oro, nuestros aplausos, nuestros seguidores. Ezequías comenzó: Babilonia, mira cómo Dios me ha bendecido. Babilonia, ven al templo. Babilonia, no importa, súbete al altar político corrupto y saluda a la iglesia. No importa, Babilonia, ven. Al hermano que lleva años en la puerta sirviendo, tú no le des el altar, pero llega el político y tú se lo das. Dios tenga misericordia. Nadie te lo va a predicar, solo una loca que se atreve. El lugar que se le consagró a Dios. Tú sabes que te dicen hoy en día los que saben mucho que esto es solo un pedazo de madera. Charlatanería que se ha metido en la iglesia. Las cosas se le consagran a Dios. Hay otros que saben tanto que dicen: pastora, pero por ejemplo, cuando rentamos sonido, se lo rentamos a una empresa impía. Bueno, pero se supone que tú vas con aceite ungido y unge aquello y ora por eso. Tú no solo mandas que los impíos te instalen todo. De hecho, tú tomas esos impíos y como cabeza de esa actividad, tú haces una oración previa y dices: todos nos inclinamos y nos rendimos al servicio de Dios aquí y nos despojamos de toda mundanalidad. Tú no lo haces, pero es lo correcto. Permíteme poner la mano en tu sonido antes que me lo instale y comenzar a decir: por estos 3 días los consagramos al Señor. Pero tú sabes por qué tenemos que rentarle el sonido a Babilonia. Porque la iglesia solo quiere aplaudir en los cultos. ¿Por qué tú no te pones una empresa? ¿Por qué tú no te has abierto puertas? ¿Por qué la iglesia no tiene escuela?
¿Por qué la iglesia no tiene equipo de sonido para rentar? ¿Por qué no tenemos médicos? ¿Por qué no tenemos abogados? ¿Por qué no tenemos gente preparada? Porque solo nos enseñaron a sentarnos en un banco y no hacer nada. Y hay que ir a Babilonia, rentar las cosas y ungirlas para poder dar las campañas. Si es que la ungen. Escogidos, que tenemos que estar firmes. Y yo voy a terminar. Para mí es deleitoso predicar, porque como me ministra y me reafirma. Yo escribí personas escogidas que no dejaron sus principios y que nos dejaron un gran ejemplo. Y solo te la menciono y usted busque la historia. Daniel. ¿No estaba Daniel en Babilonia? ¿No estaba Daniel en Babilonia? ¿Sabe qué? El único tesoro que el babilónico vio en Daniel, aparte de su sabiduría, que era ilustre, que era hijo de príncipes, porque Babilonia no va a mandar a buscar a cualquier cosa. Cuando Babilonia mandó a buscar a Nabucodonosor, digo, busquen los ilustres de los hijos de Israel. No me busquen los que están en nada ahí sin conocimiento, no me busquen los sabios. Esos son tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque un niño es una esponja, está dotado de sabiduría. En el joven está la fuerza. Nabucodonosor no manda a buscar a los de Tartalao. Pero ahí está Daniel con principio, con temor, firme. Y allí vieron a un hombre que oraba. En Babilonia, pero oro. Con buena comida, pero no me la como. No me la como. Porque fui escogido, pero depende de mí mantenerme firme. Me escogió porque Él quiso, porque me ama, pero depende de mí que me mantenga firme. Ahí está Daniel y sus amigos en Babilonia, que escogieron la muerte y no doblarse frente a un rey pagano. Escogidos pero firmes. Y no te voy a hablar más, usted sabe la historia. Y el punto no fue que desechó comida, escogió leones, que me devoren los leones, pero no dejó de buscar a Dios. Escogidos firmes. Ahí está David. Ahí está José. Ahí está José, al que muchos le han distorsionado la prédica, que era orgulloso, que era qué sé yo. ¿Que quién le dijo usted eso? La Biblia lo dice. Lo único que dice es que Dios estaba con él. Y yo quiero decirte que lo que la Biblia sí dice, que mira de lejos al altivo, entonces no macha. Esa prédica no macha con lo que dice la Biblia. Que Dios estuviera tratando a alguien en su vida, lo creo. Siempre queremos saber demasiado, pero hay un José que perseveró y llevó a cabo el propósito y los sueños de Dios. Pero no solo José, Esther le dio miedo, sí, no quería hacerlo, sí, no quería hacerlo, pero allí llegó y con firmeza cumplió su asignación. ¿Y cómo terminó Israel? Sin que le volaran el cuello. Pero no solo ella, Nehemías. Cuando salieron del cautiverio de Babilonia, Nehemías salió a edificar los muros. Pero ¿sabes qué? Nehemías, Zorobabel, Yeshua, hijo de Josadá, toda esta gente salió listo y comenzó la obra, pero fueron amedrentados y cada cual se dispersó. Sí, se dispersaron, pero cuando Dios volvió a llamarlo, tuvieron que regresar a hacer lo que Dios tenía con ellos. ¿Sabes qué? Terminó haciendo los muros. Zorobabel se durmió, pero Dios lo despertó y terminó haciendo el templo. Porque tú puedes pasar por esos momentos de debilidad, tú puedes pasar por esos momentos de flaqueza, pero no va a terminar como Sansón, no va a terminar como Salomón, no vas a terminar como Ezequías, no vas a terminar como terminaron muchos escogidos. Porque cuando Jehová te hable, tú atenderás el llamado. Póngase de pie. Escogidos, firmes. Escogidos por amor, firmes por decisión. ¿Están conmigo? Diga conmigo, escogido por amor,
Firmes por decisión. Dígalo otra vez, escogido por amor, firmes por decisión. Dios no te va a obligar a estar firme, lo siento. Espíritu Santo, ayúdame a estar firme. Sí, claro, Él es nuestro ayudador. Pero hay gente que no toma la decisión y no acaba de quedarse firme. Pastora, me dormí, el Espíritu de Dios te va a despertar. Pastora, fallé, si te arrepientes serás perdonado. Este mensaje no es para enterrarte y que ya no hay esperanza, no, todo lo contrario. Es despertarte y decirte, fuiste escogido, ahora mantente firme. Mantente firme.